¿Qué precio tiene sobrevivir cuando otros no tuvieron esa suerte? ¿Qué marca te deja en el cuerpo y en la cabeza haber mirado a la muerte a los ojos y verla sonreírte de vuelta? Estas no son preguntas filosóficas ni de sobremesa, son las preguntas que se arrastran por los campos de caña, por las casas de madera en luz de quinqué, por los silencios largos que se quedaron pegados a la madrugada de Puerto Rico en los años 50. Hoy no te voy a hablar de un mito ni de una leyenda exagerada por la prensa. Hoy te voy a hablar de alguien que sobrevivió a Correa Coto. Hoy no te voy a hablar de un mito, ni de una leyenda exagerada por la prensa. Hoy te voy a hablar de alguien que sobrevivió a Correa Coto. Y sobrevivir a veces es peor que morir. Imagina esto por un momento. No hay sirena, no hay patrullas rondando cada esquina, no hay teléfonos celulares, es de noche cerrada, el tipo de noche que se pega a la piel y te hace sudar aunque no te muevas. Una casa humilde, levantada con lo que había, con tablas que crujen cuando alguien camina descalzo. La única luz viene de un quinqué que proyecta sombras largas en las paredes. Sombras que se mueven, que parecen gente, aunque nadie esté ahí. Afuera, el cañaveral respira. Sí, respira. El viento mueve las hojas secas y suena como pasos. Pasos que no quieres escuchar, pero que sabes que pueden ser reales. En ese contexto vivía un niño, un nene, no un hombre armado, no un policía, no un político. Un niño que todavía jugaba béisbol en un terreno donde las bases se marcaban con lo que dejaban las vacas. Un niño que creía que el mundo era duro, pero no injusto. Que los malos existían, sí, pero que siempre estaban lejos. Ese niño todavía no sabía que su nombre iba a quedar atado, para siempre, a uno de los forajidos más temidos en la historia de Puerto Rico. Correa Coto no era un rumor, no era un cuento para asustar chamacos. Era carne, hueso, pistolas y cuchillos. Era un hombre perseguido que no se escondía como una rata, sino que caminaba con una seguridad enfermiza, como si el miedo fuera cosa de otro. Ya para ese momento, su nombre corría de boca en boca, bajito, con cuidado. Cuando alguien lo mencionaba, la conversación se acababa. Nadie preguntaba detalles, nadie quería saber demasiado, porque saber demasiado en esos tiempos te podía costar la vida, y sin embargo, ese niño lo conoció. No fue en una emboscada ni en un tiroteo. Fue de la forma más retorcida posible, a través de la confianza. Alguien mayor, alguien del barrio, alguien que apostaba en gallos, que hacía chistes, que parecía inofensivo, decidió que ese nene era de confianza. Así, sin más. Y cuando un adulto te dice eso a los 7, 8 o 9 años, tú no cuestionas, tú obedeces, tú haces lo que te piden, porque no sabes que te están metiendo en la boca del lobo. Le pidieron que llevara comida, nada ilegal, nada raro. Según ellos. Comida envuelta, cargada al atardecer, cruzando el cañaveral cuando el sol empezaba a caer. Y el niño iba. Caminaba entre las cañas altas, sintiendo cómo las hojas le rozaban los brazos, escuchando los grillos, tratando de no pensar en historias de espanto. Y allí, en algún punto del camino, aparecía él, Correa Coto, a veces con un pañuelo cubriéndole parte de la cara, a veces mostrando armas como quien enseña trofeos. Balas de distintos calibres, cuchillos, pistolas. No amenazaba directamente, no hacía falta. Su sola presencia era suficiente para que el aire se pusiera pesado. El niño sobrevivió a esos encuentros, 1, 2, varios, hasta que la policía empezó a velar, no a proteger, no a prevenir, a velar. Como quien observa a un animal peligroso desde lejos, esperando que se vaya solo. Y ahí empezó el verdadero horror. Porque cuando la autoridad mira y no actúa, le está diciendo al monstruo que tiene permiso. La noche que lo cambió, todo no empezó con gritos. Empezó con un golpe en la puerta. Toc, toc, un sonido seco que corta la respiración. «Es la policía», dijo una voz desde afuera, y el padrastro abrió. Porque ¿quién no abre cuando cree que es la policía? Nadie imaginaba que el diablo también sabe mentir. Cuando entró, el niño lo reconoció al instante. No por la cara completa, sino por la energía,
por la forma en que llenó la casa. Correa Cotto estaba ahí, armado hasta los dientes, con la calma de alguien que ya había cruzado demasiadas líneas como para echarse para atrás. Empezó a hablar, a mostrar balas, a dar órdenes, y entonces dijo la frase que todavía retumba décadas después: apaguen la luz. La luz era un quinqué. Apagarla no era solo dejar la casa oscura, era dejar a esa familia completamente indefensa. Y cuando la luz se apagó, el miedo se volvió físico. Se podía tocar, se podía oler. En esa oscuridad anunció que iba a matar. No gritó, no perdió el control. Lo dijo como quien anuncia que va a salir a comprar pan. El niño, con un machete en la mano, no porque fuera valiente, sino porque no había nada más que hacer, entendió algo esa noche. No iba a ganar. No iba a derrotarlo. Su única opción era sobrevivir. Sacar a sus hermanos, correr, mentir si hacía falta, señalar direcciones falsas. Cruzar un río de madrugada, buscar ayuda donde nadie quería ayudar, y sobrevivió. Pero sobrevivir no significó que todo terminara ahí. Al contrario, esa fue apenas la primera cicatriz. Porque mientras el cuerpo sigue creciendo, la memoria se queda atrapada en esa casa sin luz, en ese disparo que partió la noche, en ese silencio después. Sobrevivir a Correa Cotto no fue un final feliz, fue una condena larga, una vida entera cargando con una historia que muchos romantizaron, que otros negaron y que casi nadie quiso escuchar completa. Y aquí es donde te hago una advertencia clara. Lo que viene no es una historia de héroes, es la historia de alguien que vivió cuando tal vez hubiera sido más fácil morir. Sobrevivir no fue el final, fue el principio de algo más largo, más silencioso y en muchos sentidos más cruel. Porque cuando Correa Cotto salió de aquella casa y la madrugada volvió a cerrarse sobre el cañaveral, lo que quedó no fue alivio, lo que quedó fue un vacío que nadie supo cómo llenar. Un niño con las manos manchadas de miedo, hermanos pequeños aferrados a su cuerpo, y una madre tirada en el piso, inmóvil, convertida en una imagen que jamás iba a borrarse. Hay cosas que no se aprenden en la escuela. Nadie te enseña cómo reaccionar cuando entiendes de golpe que el mundo no es justo y que la gente mala no siempre recibe castigo inmediato. Nadie te explica cómo se sigue respirando después de escuchar un disparo tan cerca que sientes que te partió el pecho. Ese niño aprendió todo eso solo, a la fuerza, mientras corría en la oscuridad buscando ayuda que parecía no existir. Cuando llegó al cuartel, sudado, descalzo, con la voz quebrada, no llegó como víctima, llegó como estorbo, como problema, como otro lío más en una madrugada larga, y aún así tuvo que insistir, contar, repetir, señalar. Porque en ese Puerto Rico rural de los 50, la palabra de un niño valía poco y la vida de una familia pobre valía menos. Si hubo suerte, fue porque alguien decidió escuchar, no porque el sistema funcionara. Volver a la casa fue peor que huir, porque el cuerpo seguía allí, porque la muerte no se había ido, porque el silencio pesaba más que los gritos de antes. Y en ese momento, sin discursos ni abrazos, el niño entendió que algo se había roto para siempre. No solo en su familia, en él. A partir de ahí, la vida se volvió supervivencia pura, no épica, no heroica, supervivencia cotidiana. Dormir poco, despertarse sobresaltado, oír cualquier ruido y pensar que alguien viene. Vivir con la sensación constante de que la puerta puede volver a tocarse en cualquier momento. Esa es la parte que casi nadie cuenta cuando hablan de forajidos famosos. Nadie habla de los niños que crecieron con miedo a la noche porque un adulto decidió convertirlos en daño colateral. La prensa hizo lo que siempre hace, simplificar. Necesitaban una historia fácil de digerir. El nene valiente, el machete, el héroe. Pero esa narrativa es cómoda para el que la cuenta, no para el que la vive, porque no hubo valentía calculada, hubo terror, hubo instinto, hubo la certeza brutal de que si no hacía algo, todos iban a morir. Y vivir con esa carga es otra forma de herida. Con el tiempo llegó el ruido mediático. Gente preguntando, miradas curiosas, comentarios que romantizaban la tragedia. Algunos incluso se atrevían a decir que Correa Cotto no era tan malo, que era producto de su tiempo, que era un rebelde. Eso es fácil decirlo cuando no fue tu madre la que cayó al piso, cuando no fuiste tú el que tuvo que cargar hermanos en brazos mientras la sangre se enfriaba en el suelo. La verdad es que el mito empezó a crecer mientras la víctima se hacía pequeña. Así funciona siempre. El monstruo se vuelve leyenda.
El sobreviviente se vuelve nota al calce y el niño, convertido en adolescente demasiado rápido, tuvo que aprender a tragarse la rabia. Porque en aquel Puerto Rico, hablar demasiado era peligroso. Señalar demasiado era peligroso. Pedir justicia también. Hubo ayuda, sí, de personas específicas, de nombres concretos. No del Estado como concepto, no del gobierno como estructura, sino de seres humanos que, por razones que nunca quedan claras, decidieron hacer lo correcto. Eso salvó al niño físicamente, pero no hay jeep, ni ropa nueva, ni comida caliente que te devuelva la inocencia. Eso no lo cubre ningún fondo de víctima. Cuando finalmente Correa Cotto fue abatido, la noticia corrió rápido. Para muchos fue alivio, para otros espectáculo. Para el sobreviviente fue una sensación extraña. No hubo celebración, no hubo cierre perfecto, porque la muerte del agresor no borra lo vivido, no devuelve el tiempo, no te devuelve la casa tal como era antes de que la oscuridad se metiera en ella. Y aquí es donde la historia se pone incómoda, porque sobrevivir también significa cargar con preguntas que nunca se responden. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nadie llegó antes? ¿Por qué hubo advertencias que no se tomaron en serio? ¿Por qué el miedo de una familia valía menos que la conveniencia de mirar hacia otro lado? El niño creció, se fue, cruzó fronteras, cambió de escenario. Pero la noche viajó con él, en sueños, en silencios largos, en esa necesidad constante de tener la espalda contra la pared cuando entra a un lugar. Eso no se quita, eso se aprende a manejar, si acaso. Sobrevivir a Correa Cotto no fue vencerlo, fue cargarlo dentro por años. Fue escuchar su nombre mencionado como leyenda, mientras tú recuerdas el peso real de su presencia en una casa oscura. Fue ver cómo la sociedad necesita villanos grandes, para no mirar las fallas pequeñas, repetidas, estructurales, que permiten que estos monstruos existan. Y todavía falta lo más duro, porque lo que vino después no fue paz, fue memoria. Y la memoria, cuando no se procesa, se convierte en otra forma de violencia. Hay un momento peligroso en toda historia de violencia, cuando el miedo empieza a mezclarse con fascinación, cuando el nombre del asesino deja de provocar rechazo y comienza a provocar curiosidad. Ahí es donde el daño se multiplica, porque ya no se trata solo de lo que hizo, sino de cómo la sociedad decide recordarlo. Con Correa Cotto pasó exactamente eso. Mientras el sobreviviente trataba de aprender a vivir con el ruido de aquella noche metido en el pecho, afuera se estaba construyendo otra historia, una más cómoda, una más vendible. El forajido, el hombre que burló a la policía, el prófugo que caminaba a los montes como si conociera cada sombra. Poco a poco, el crimen dejó de ser crimen y empezó a transformarse en relato. La prensa, consciente o no, alimentó el fuego. Titulares ambiguos, lenguaje casi romántico, fotografías repetidas, descripciones que parecían sacadas de una novela. Y el pueblo, cansado, pobre, hambriento de figuras grandes en un país pequeño, hizo el resto. Porque cuando la vida es dura, la gente se aferra a historias extremas para escapar de la rutina, incluso si esas historias están manchadas de sangre. Pero hay algo que casi nunca se cuenta. Cada vez que el nombre de Correa Cotto se repetía en la radio, cada vez que alguien decía, dicen que no era tan malo, cada vez que alguien lo comparaba con un Robin Hood criollo, el sobreviviente sentía que lo mataban un poco más. Porque su verdad no cabía en la leyenda. Nadie quería escuchar la versión incómoda. Nadie quería sentarse con el niño que vio morir a su madre y preguntarle cómo se vive después de eso. Eso no vende, eso no entretiene. Eso obliga a mirar de frente una realidad que muchos prefieren esquivar, que el monstruo no nació de la nada, que fue permitido, que fue ignorado, que fue fallado por todos antes de convertirse en amenaza nacional. En las esquinas se comentaba con voz baja, en las barberías se exageraba, en los colmados se adornaba. Dicen que Correa Cotto ayudaba a los pobres. Dicen que la policía lo provocó. Dicen que no todas las muertes fueron culpa de él. Ese dicen fue creciendo como hiedra, tapando los hechos, cubriendo los cuerpos, borrando los nombres de las víctimas. Y mientras tanto, el sobreviviente aprendía algo temprano. En este país, la memoria es selectiva. Se recuerda lo que conviene, se olvida lo que incomoda. Cada vez que alguien lo señalaba como el nene del caso, sentía una mezcla de rabia y cansancio, porque no era un símbolo. No era una anécdota, era una persona. Pero en una sociedad que convierte tragedias en folclore, las personas reales estorban.
Lo más perverso es que el mito también protege, no al asesino, que ya estaba muerto, sino a todo lo que falló alrededor. Porque si Correa Cotto es un monstruo casi sobrenatural, entonces nadie más tiene culpa. No la policía que no llegó, no las autoridades que no actuaron antes, no el sistema que permitió que un hombre armado de odio caminara libremente hasta entrar a una casa y disparar. El mito sirve para eso, para simplificar el horror y así no tener que responsabilizarse. El sobreviviente lo entendió con los años. Entendió que su silencio era funcional para muchos, que mientras él callara, la historia podía seguir contándose de la forma más conveniente. Pero hablar tenía un precio, siempre lo tiene. Sobre todo en lugares donde la verdad nunca ha sido prioridad. Hubo momentos en que pensó en contar todo, en corregir, en decir nombres, en señalar errores, pero también sabía que la justicia ya no estaba en juego, que el asesino estaba muerto, que el daño estaba hecho, y que remover el pasado no siempre trae reparación. A veces solo abre heridas nuevas. Aún así, vivir con una verdad que nadie quiere escuchar es otra forma de condena, porque te obliga a cargar con 2 pesos: lo que pasó y lo que se dice que pasó. El mito de Correa Cotto creció tanto que terminó eclipsando a sus víctimas. Y eso es lo más cruel de todos los crímenes simbólicos, cuando el asesino ocupa todo el espacio narrativo y deja a los muertos sin voz. Sobrevivir a Correa Cotto no fue solo esquivar la bala, fue sobrevivir a la narrativa, a la manipulación, a la comodidad colectiva de convertir una tragedia real en una historia que se cuenta con café y risas nerviosas. Y lo peor es que esa costumbre no murió con él. Se repite, se recicla, cambian los nombres, cambian los lugares, pero el patrón es el mismo. El criminal se vuelve personaje, la víctima se vuelve estadística, el sobreviviente se vuelve molestia. Y todavía falta lo más difícil, entender cómo esa noche marcó todas las decisiones futuras, cómo el miedo se convirtió en brújula, cómo el instinto de huir se volvió costumbre. Sobrevivir no significa seguir igual, significa aprender a moverte con una grieta permanente por dentro. El sobreviviente lo entendió muy temprano, aunque no tuviera las palabras para explicarlo. Desde aquella madrugada, la vida dejó de sentirse segura incluso en los lugares que deberían serlo. Una casa ya no era refugio, una noche ya no era descanso, el silencio ya no era paz, era advertencia. Creció con la sensación constante de que algo podía pasar en cualquier momento. No era paranoia gratuita, era memoria corporal. El cuerpo recuerda antes que la mente. Recuerda el sonido seco de un disparo, el olor metálico del miedo, la forma en que el aire se vuelve pesado cuando la muerte entra a un cuarto. Esas cosas no se olvidan, se almacenan. Mientras otros niños aprendían a confiar, él aprendía a observar, a leer gestos, a identificar cambios mínimos en el ambiente, a notar cuando alguien hablaba más bajo de lo normal o cuando una puerta se cerraba con demasiada fuerza. El miedo se convirtió en herramienta, una que salvó su vida más de una vez, pero que también le robó algo irrecuperable: la inocencia. En la adultez, ese miedo mutó. Ya no era pánico puro, era desconfianza estructural. No confiaba del todo en nadie, ni en la autoridad, ni en los discursos, ni en las promesas. Había visto de primera mano cómo la protección puede fallar y cómo el mal no siempre entra gritando. A veces entra tocando la puerta. Las relaciones fueron difíciles. Amar implicaba exponerse, y exponerse era peligro. Cada vínculo profundo activaba una alarma interna, no porque la otra persona fuera una amenaza, sino porque el pasado había enseñado una lección brutal. Perder a alguien puede ocurrir en segundos, sin aviso, sin despedida. ¿Cómo entregarte por completo sabiendo eso? Hubo noches en que despertaba sudando, con el corazón acelerado, convencido de que alguien estaba afuera. Otras veces, el sonido de una moto, un golpe seco, un grito lejano, lo transportaban de vuelta a la infancia sin pedir permiso. El tiempo no cura todo. A veces solo enseña a convivir con la herida. Intentó construir una vida normal, estudiar, trabajar, sonreír en los momentos correctos, pero por dentro siempre llevaba una pregunta que nunca se fue. ¿Por qué yo sí y ella no? Esa culpa silenciosa, la culpa del que sobrevive, se instaló como un huésped permanente. No se hablaba de eso en esa época. No había terapia, no había espacios para procesar el trauma. Había que seguir. Punto. Y siguió. Pero seguir no es lo mismo que sanar. Cada aniversario de aquella noche era una sombra invisible. Nadie la veía,
pero él la sentía. El cuerpo se tensaba sin explicación aparente, el humor cambiaba, la paciencia se agotaba más rápido. El pasado pedía atención incluso cuando él intentaba ignorarlo. Con los años, entendió algo doloroso. El país tampoco sanó. Así como él cargaba su trauma en silencio, Puerto Rico cargó el suyo maquillándolo con mitos y narrativas incompletas. No hubo cierre real, no hubo justicia plena, solo una bala final en un cañaveral y un suspiro colectivo que dijo se acabó, aunque no se había acabado nada. Porque cuando no se procesa el horror, se repite. Tal vez con otros nombres, tal vez en otros pueblos, pero la raíz sigue ahí. El sobreviviente nunca se sintió héroe. Rechazaba esa palabra, no se veía como alguien valiente, se veía como alguien que hizo lo único que podía hacer para seguir respirando. Y eso, para él, no era heroísmo, era instinto. La imagen que la prensa quiso vender nunca coincidió con la verdad interna. No hubo gloria, no hubo orgullo, hubo miedo, confusión y una responsabilidad demasiado grande para un niño. Esa discrepancia entre lo que otros decían y lo que él sentía lo acompañó siempre, como si viviera dos vidas, la pública y la real. Con el tiempo aprendió a callar, a no corregir cada versión errada, a no discutir con quien nunca estuvo allí, porque explicar el trauma a quien no lo vivió es como describir el color a alguien que nunca ha visto. Se puede intentar, pero nunca es suficiente. Aún así, hubo momentos de quiebre, momentos en los que la necesidad de hablar ganó, no para buscar lástima, no para ajustar cuentas, sino para dejar constancia, para que quedara algo más que la leyenda del asesino, para que existiera, aunque fuera en voz baja, la historia del que sobrevivió. Porque sobrevivir a Correa Coto no terminó con la muerte del prófugo, continuó cada día después. En cada decisión, en cada miedo heredado, en cada intento de vivir sin mirar constantemente por encima del hombro. Y todavía falta la parte más dura, enfrentarse a la memoria cuando ya no hay nadie a quien culpar directamente. Cuando el enemigo no es un hombre armado, sino el recuerdo. Hay un momento en la vida del sobreviviente que nadie prepara. No llega con aviso ni con fecha marcada en el calendario. Simplemente ocurre. Un día te das cuenta de que has pasado décadas huyendo de un sitio que nunca se movió. El lugar sigue ahí, quieto, indiferente, esperando. Volver no fue una decisión consciente. Fue una acumulación. Años de silencio, de historias incompletas, de nombres que se repetían sin rostro, de versiones que nunca encajaban. El pasado no gritaba, pero tampoco callaba, susurraba. Y esos susurros, con el tiempo, se vuelven insoportables. El regreso no fue ceremonial, no hubo música ni cámara, no hubo nadie esperando. Solo él, el camino y una sensación en el pecho que no sabía si era miedo o determinación. El paisaje había cambiado, pero no tanto. La carretera estaba asfaltada ahora. Había postes nuevos, casas remodeladas, colores más vivos, pero el aire era el mismo. Ese aire pesado que se siente cuando un lugar ha visto morir algo que nunca se explicó del todo. Cada paso activaba recuerdos que no se presentaban como imágenes claras, sino como sensaciones. El cuerpo reaccionaba antes que la mente, la garganta se cerraba, las manos sudaban, el pulso se aceleraba sin razón aparente. Era el mismo cuerpo de adulto, pero con reflejos de niño asustado. Se detuvo, respiró, miró alrededor, pensó en irse. Pensó en que no tenía por qué hacer esto. Pensó en todo lo que había logrado construyendo distancia, pero también pensó en lo otro, en todo lo que había cargado sin entender. Y siguió. El lugar exacto no estaba marcado, nunca lo estuvo. No hay placas para el horror doméstico. No hay monumentos para las víctimas que no entran en los libros, pero él sabía. El cuerpo sabe, siempre sabe. Ahí fue donde ocurrió. Ahí fue donde la noche se partió en dos. Antes y después. Se quedó quieto largo rato. No rezó, no lloró de inmediato. La emoción no fue explosiva, fue densa, como un peso que cae lentamente sobre los hombros. Pensó en su madre, no como víctima, sino como mujer, como voz, como presencia cotidiana, como alguien que no merecía ser recordada solo por cómo murió. Pensó también en el hombre que entró esa noche. En la figura que durante décadas fue reducida a mito, a caricatura, a monstruo conveniente. Y por primera vez se permitió pensar algo que siempre había evitado, no para justificarlo, sino para entenderlo. No todos los monstruos nacen así. Algunos se construyen con abandono, violencia, miseria y silencio institucional. Entender eso no borra la culpa,
pero la coloca en un contexto más amplio. Y ese contexto incluye al Estado, a la policía que llegó tarde, a la prensa que simplificó, a la sociedad que convirtió el horror en leyenda. Ese pensamiento fue incómodo, mucho, porque es más fácil odiar a una sola figura que aceptar que el mal es sistémico, que no depende de un solo nombre, que Correa Coto fue una consecuencia tanto como una causa. La rabia volvió, pero ya no era ciega, era más fría, más precisa, no gritaba, señalaba, recordó cómo, después de la tragedia, nadie explicó nada con claridad, cómo los adultos hablaban en susurro, cómo la versión oficial nunca respondió las preguntas esenciales, cómo se esperaba que él siguiera adelante sin preguntar demasiado, como si el tiempo por sí solo fuera suficiente. Pero el tiempo no explica, solo distancia, y la distancia, sin verdad, se convierte en vacío. Allí, de pie, entendió algo que nunca había verbalizado. Su vida había sido una negociación constante con lo no dicho. Cada paso hacia adelante implicó dejar algo sin preguntar. Cada logro personal tuvo como fondo una historia incompleta. No porque él no quisiera saber, sino porque nadie quiso decir. El regreso no fue para cerrar una herida, fue para mirarla sin venda. Caminó un poco más, se sentó, tocó el suelo. No como acto simbólico, sino como gesto instintivo. El suelo estaba frío, real, presente, nada místico, nada poético, solo tierra que había absorbido sangre y luego siguió existiendo. Pensó en cuántas veces la palabra justicia se había usado alrededor de su historia y se dio cuenta de que nunca la había sentido. Porque justicia no es solo que el agresor muera, justicia es verdad, es responsabilidad, es reconocimiento, y de eso hubo muy poco. La muerte de Correa Coto cerró un capítulo para el país, pero dejó muchos abiertos para quienes estuvieron dentro del cuarto. Para ellos no hubo conferencias de prensa, no hubo conclusiones oficiales que sanaran. Hubo un silencio cómodo. Ese silencio se hereda, pasa de generación en generación como una enfermedad invisible. Nadie habla, pero todos cargan algo. Por primera vez, el sobreviviente se permitió pensar que tal vez su papel no era solo seguir viviendo. Tal vez también era hablar, no para exponerse, no para alimentar el morbo, sino para romper el ciclo del mito, para decir, esto no fue una leyenda, fue una casa, no fue un monstruo abstracto, fue una falla colectiva, no fue heroísmo, fue supervivencia forzada. Ese pensamiento fue liberador y aterrador al mismo tiempo, porque hablar tiene consecuencias, siempre las tiene, remueve, incomoda, y en sociedades pequeñas, donde todos se conocen, incomodar no es gratis, pero el silencio tampoco. Se levantó, miró una última vez. No prometió volver, tampoco prometió olvidar. Se fue con algo distinto a lo que llegó, no paz, pero sí claridad. Entendió que el terror no siempre termina cuando el agresor cae. A veces continúa en la memoria, en los vacíos, en las versiones incompletas. Y que enfrentarlo no es revivirlo, sino nombrarlo con precisión. La parte más dura no fue aquella madrugada. Fue todo lo que vino después. La vida entera vivida bajo una sombra que nadie más veía. Y aún así, aquí estaba. Vivo, pensando, decidiendo. Sobrevivir no es el final de la historia. Es el comienzo de una responsabilidad incómoda. Decidir qué hacer con lo que quedó. Y todavía falta lo último, lo más difícil, lo que casi nadie quiere escuchar.